a los alumnos del CEBETI 17, grupos quinto A y B de electromecánica, quinto C de contabilidad y quinto G de laboratorista químico, muy buenos días. Nos estamos refiriendo a las clases de cálculo integral. En el video anterior, en el cual les dimos la introducción, les hice el comentario de la importancia que tiene el hacer un repaso general de los conceptos básicos de la derivación, mismos que nos van a permitir un acceso mejor al estudio y comprensión del cálculo integral, que es el objetivo de este semestre. Muy bien. Al repasar los conceptos básicos de derivación, también vamos a repasar consecuentemente algunos conceptos básicos del estudio del álgebra, tales como la exponenciación y algunos otros. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro repaso o estudio de los conceptos básicos de la derivación. Ustedes aprendieron en el semestre anterior que una función se denota de la siguiente manera y que se lee f de x. También la podemos definir o identificar como y igual con algo. Ese algo es una expresión algebraica que nos va a denotar la función en y. Muy bien. Una función es una expresión matemática que contiene elementos que le llamamos constantes y variables o la combinación de ambos. Digamos, una función que contenga solamente elementos, Entonces, una función que contenga solamente constantes es una función como esta o como estas. Esas son funciones del tipo constante. ¿Por qué son funciones constantes? Porque a la derecha del signo igual no se encuentra contenida ninguna letra como la X, solamente la A. Como no tiene X, entonces esta es una función constante. Esta letra que está dentro del paréntesis nos indica la letra variable. Recuerden que una función contiene, como les acabo de decir, constantes y variables o la combinación de ambas. Como estas no tienen la letra que está contenida dentro del paréntesis, entonces es una función constante. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo que tenga funciones del tipo variables. Por ejemplo, muy bien, estas tres son ejemplos de funciones variables. ¿Por qué? Porque tienen una combinación de constantes con variables. Como ven, tenemos aquí contenida la letra que está dentro del paréntesis que nos indica cuál es la letra variable. Entonces aquí diríamos 3x, una constante con una variable. En este caso también, función z igual 7az. Contiene constantes y variables. Tenemos función t igual a 4 tercios de t cuadrada. Esto es una combinación de constantes con variables. También podemos tener una función en donde tienen la pura variable, donde está contenida la solita variable, sin coeficientes, ni subíndices, ni exponentes.
nada más, aquí dice f de x igual a x. Digamos esta otra, fz igual a z. Es decir, donde contiene la variable pura, sin nada que la acompañe. Esos son los tipos de funciones más comunes que dan origen a otras funciones de un mayor grado de complejidad. Vamos a empezar a derivar este tipo de funciones. Miren, muchachos, más adelante les voy a explicar los conceptos básicos de lo que es la derivación y su aplicación. Ahorita por la premura vamos avanzándole para darle inicio pronto a nuestro programa de cálculo integral. Así es que por favor más adelante yo tengo pendiente darles esta explicación con relación a lo básico de lo que es la derivación, su origen y su aplicación. Vamos a ver cómo vamos a obtener la primera derivada de cada una de estas funciones. En primer lugar, si yo tengo f de x igual con a, esto que es una función de una constante pura, su primera derivada la vamos a escribir de la siguiente manera. F' de x. Esto quiere decir la primera derivada de la función de f de x igual con a, y nosotros sabemos, como es una función de pura constante, esa va a ser igual a 0. Así como lo están viendo, así lo vamos a escribir. F de x igual a 7b también es una función constante. ¿Cuál es la primera derivada? Sería f' de x igual, como es 7b y pura constante, su derivada es 0. Veamos en este otro caso. Nos piden la derivada de la función z igual menos 2/3 de AB. Sabemos, repitiendo, que esto es una constante, una función constante, porque aquí no existe en ningún momento ni en ningún lugar la letra z, entonces nosotros sabemos que es una función constante y por lo tanto su primera derivada será igual con 0. En estos otros casos tenemos f de x igual con x, f de z igual con z. En esta vemos que tenemos, aquí es la x, la que está dentro, es decir, es la función de una variable pura que no tiene ningún acompañamiento. En este caso, la primera derivada de una función como esta sería la función de f de x igual con x es igual con 1. Y en este otro caso, también primero identificamos que es una función de una variable pura. Entonces, la primera derivada de una función pura será igual con 1. Como ustedes se van dando cuenta, jóvenes, ya llevamos entendido, ya llevamos estudiado dos tipos de funciones. Una con un elemento constante y la otra con un exponente variable puro. Repetimos, la primera derivada de una función de una constante es 0. Aquí lo tenemos, constante, su derivada es 0. Constante, su derivada es 0. Constante, su derivada es 0. ¿Cómo sabemos que es su pura constante? Porque no contienen la letra que está dentro del paréntesis. Cuando eso ocurre, son puras constantes y su derivada es 0, como lo tenemos aquí. En este otro caso tenemos una función que tiene una variable. Ya vemos que aquí a la derecha del signo igual tenemos la letra que está dentro del paréntesis, x, x, z, z. Entonces diremos que esto es una función de una variable pura, sin ningún acompañante. Cuando eso ocurre, su primera derivada es igual con 1, 1. La derivada de función z sería
función prima de z igual con 1. Así como está. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuál es. Voy a permitirme borrar un poquito para que nos dé chance de... Entonces ustedes pueden irse dando cuenta que el éxito de la derivación está primero en observar qué tipo de función tenemos. Si es una constante pura, si es una variable pura o si es, como en este caso, una constante como una variable. Observen bien, la variable se encuentra, vamos a dejarlo de esta manera, para la explicación que les estoy dando. Entonces vemos que tenemos constantes, una combinación de una constante con una constante pura con una variable pura. Entonces, cuando esta función se presenta de esa manera, la primera derivada sería la constante. Fíjense bien que la variable es pura, no tiene exponente, no lleva exponente. Entonces, la derivada de una función de esta naturaleza sería nada más el coeficiente, y yo les recomiendo que lo pueden encerrar, ese coeficiente, en un círculo, para que ustedes vean que la variable pura queda aislada y podemos observarla que es pura. ¿Sí? Que no lleva exponente. Entonces su primera derivada sería el coeficiente, o sea, la parte variable, que es la que estaba encerrada en el círculo. En este caso tenemos f' de z, porque z es la variable. Entonces diríamos que sería 7a. Y en este otro caso, de la misma manera, f' de t sería la constante, o sea, 4/3. Muy bien, muchachos, vamos a continuar con esta introducción a la derivación. Son conceptos muy básicos, pero no por ello dejan de ser importantes. Más adelante, todo esto que estamos viendo adquiere una importancia muy, muy grande. Así es que, por favor, vamos a continuar con esa misma atención que están teniendo ustedes. Repito, ya observamos que para poder derivar una función, primero debemos observar qué tipo de función es. Si es como una constante pura, ya vimos cómo la vamos a derivar. Si es como una variable pura, ya también observamos. Si es la combinación de una constante con una variable pura, como en este último caso, pues ya vimos cómo le vamos a hacer. Lo básico, en lo que yo quiero insistirles, es que deben ustedes observar atenta y cuidadosamente qué es lo que tenemos enfrente por derivar, para poder aplicarle estos conceptos que estamos teniendo. Vamos a continuar. Tenemos ahora una derivada, una función como esta, f de x igual 4x quinta, digamos, 4x quinta. Observen, vamos a derivar f de x igual con 4x quinta. Vamos a ponerlo aquí. F' de x va a ser, así como se lo voy a explicar, quiero que lo vayan ustedes aplicando, porque considero que es la forma más sencilla. Hay otras formas que dan lugar a ciertas confusiones, porque se habla mucho, porque se dan muchas notas de las fórmulas, y así yo prefiero que ustedes lo vean y lo apliquen de manera directa. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una constante con una variable elevado a un exponente. Cuando esto ocurre, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. La primera derivada de esa función sería la constante 4 por el exponente 5 por la variable elevada al exponente menos 1. Como ven, ya esta es otra forma. ¿Por qué? Otra fórmula. Porque la función tiene otra forma.
Cuando tienen esta forma, vamos a obtener la primera derivada así. Ponemos la constante que multiplica al exponente. Ponemos la variable elevada al exponente menos 1. Y desarrollamos la operación. Esto es igual 4 por 5, 20. Recuerden que en álgebra el punto expresado de esta manera nos indica la operación de multiplicar. No le vamos a poner x porque se va a confundir con la variable. Entonces 4 por 5, 20, x, y decimos 5 menos 1 igual a 4. Y ese va a ser nuestro resultado de la primera derivada. 20x cuarta. En términos más concretos, para obtener la primera derivada de una función como esta, multiplicamos el coeficiente por el exponente, 4 por 5, 20, x, y al exponente le quitamos 1 y ya nos queda 4. Ese es nuestro resultado. Vamos a hacer otro ejemplo, igual, parecido a él. Digamos, f de x igual menos 4 menos 6. Vamos a ponerle menos 6 para no manejar los mismos coeficientes. Digamos, f de x igual a menos 6 x cúbica. ¿Okay? Vean ustedes que ahora no importa que el coeficiente 6 sea negativo, sigue siendo un coeficiente constante. Por lo tanto, su primera derivada, aplicando esto que tenemos aquí, sería el coeficiente menos 6 por el exponente 3 por la variable y el exponente menos 1. Haciendo operaciones nos va a quedar menos 6 por 3, nos queda menos 18. Menos 18x 3 menos 1 igual a 2. Y ese es el resultado de la primera derivada de una función o de la función menos 6x cúbica. Para obtener más ejercicios. Digamos, fíjense bien que dentro del mismo tipo le estamos dando variedad. Los coeficientes, como en este caso fue positivo y en este fue negativo, se sigue aplicando el mismo principio. La variable aquí tiene un exponente entero positivo y aquí también. Vamos a hacer una combinación de todos estos para que ustedes tengan, pues ahora sí, todo el recetario completo. Veamos, tenemos esta función f de x igual un coeficiente negativo, menos 7, x, y un exponente también negativo. ¿Ok? Es el mismo tipo de función y le vamos a aplicar, pues ahora sí, la misma receta, la que ya tenemos aquí. Vamos a continuar y pónganme mucha atención. Si ustedes observaron, ya pudieron darse cuenta, ¿qué fue lo primero que yo hice? Ver a qué tipo de función corresponde y cuáles son sus elementos. Entonces vemos que tiene una constante, un coeficiente constante, la variable, y un exponente. No importa si son positivos o negativos, la receta es la misma. Es decir, yo aquí pongo menos 7 por el exponente menos 5, o sea, el coeficiente menos 7. El coeficiente menos 5. Ambos van multiplicando. Luego ponemos la variable y ponemos el exponente menos 1. Aquí hay que tener cuidado, estamos sumando dos números negativos. Recuerden que siempre hemos dicho, si ustedes pierden 5 pesos
y adelantito del camino pierden un peso más, ¿cuánto es lo que van a perder en total? Pues van a perder 6. Es decir, tenemos dos cantidades con el mismo signo, entonces se suman si no hay signo de multiplicación y división entre ellas. Entonces decimos menos 5 menos 1 igual a menos 6. Por lo tanto, haciendo operaciones nos va a quedar menos 7 por menos 5. Regla de los signos para multiplicar, menos por menos da más, que no lo escribimos, 7 por 5, 35, x a la menos 6. Esa va a ser nuestra primera derivada de esta función. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar haciendo otro ejemplo. Ya tenemos coeficiente positivo con exponente positivo, coeficiente negativo con exponente positivo, coeficiente negativo con exponente negativo. Ahora vamos, ¿cuál es el que nos falta? Coeficiente positivo con exponente negativo. Es decir, pongamos un ejemplo. F de X igual. Vamos a cambiarle un tantito la letra, ¿no? Vamos a ponerle F de T igual. Y digamos que tenemos exponente positivo, coeficiente positivo, variable y exponente negativo. Ya para cubrir la gama de las diversas formas como pueden presentarse este tipo de función. Y como han visto ustedes, se les aplica la misma receta y escribimos el coeficiente por el exponente, la variable y el exponente menos 1. Aquí recuerden que tenemos dos signos iguales, pérdida con pérdida, pues da pérdida. Entonces, la pérdida sería 5 y 1, 6. ¿Okay? Y ya vamos a hacer el resto de las operaciones y nos queda más por menos, la regla de los signos para la multiplicación algebraica, más por menos nos da menos 8 por 5, 40, x a la menos 6. Muy bien, estas son las funciones más elementales con las que nosotros podemos trabajar. Sin embargo, quiero decirles que así como los coeficientes pueden ser positivos y negativos, y los exponentes también pueden ser positivos y negativos, como ya lo vimos aquí, entonces también quiero decirles que los coeficientes pueden ser fracciones positivas o negativas. Y los exponentes también pueden ser fracciones positivas y negativas. Entonces, este tipo de funciones representan a una función que tiene un exponente constante que puede ser positivo o negativo, entero o fraccionario. Una variable con exponente constante que puede ser entero o fracción, positivo o negativo. Tenemos mucho que trabajar en relación a las funciones de este tipo, jóvenes, porque esto es el principio de ellas. Tenemos de estas mismas funciones de un poquito más complejas, pero no son imposibles, solamente un poquito más complejas, y yo lo vamos a ir de la mano, yo lo voy a ir llevando de la mano para resolverlos con éxito y que ustedes no tengan ninguna duda por ahí. Muy bien, jóvenes, bueno, pues esto ha sido por hoy, creo que ha sido bastante, repásenlo, sobre todo repasen los 4 tipos, 5 que hemos visto hoy,